buenas tardes, depende del uso horario en el que nos encontremos en esta nueva normalidad. Es para mí un placer participar en este panel virtual que se llama Basante, una mirada abstracta al mundo. Quiero dar la bienvenida al maestro Voroshilov Basante y a la doctora Hilda Domínguez Legorreta, que nos acompañan el día de hoy. Muchísimas gracias. Es un honor y un placer para mí formar parte de esta actividad. Deseo agradecer a la UNAM Canadá, al Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM y a la Embajada del Ecuador en Canadá, que somos las organizaciones coordinadoras y organizadoras de este evento. Aprovechando este espacio, mi gratitud especial al embajador Diego Stacy Moreno. Dentro del CEPE, gracias a la doctora Ligia Fernández Flores, jefe del Departamento de Arte, y a la doctora Hilda Domínguez Legorreta, quien hace la curaduría y dirige el panel. Muchísimas gracias. Quiero dar además la bienvenida a todos los que se conectan con el panel virtual. Esta actividad es parte de la exposición que ya he mencionado, Basante, una mirada abstracta al mundo, la cual recoge obras representativas del maestro ecuatoriano-canadiense Voroshilov Basante, quien tiene más de 6 décadas de trayectoria con exposiciones en diferentes rincones del mundo. Este proyecto estaba planeado para hacerse presencial en nuestra sede de la UNAM en Canadá, pero ante la contingencia, pues hemos recurrido a la virtualidad y podemos disfrutar de todos modos de esta obra ofrecida por el maestro al mundo. Y tengo el honor de presentarles una muy breve semblanza del maestro Basante. Él es ecuatoriano, inició su vida artística a los 17 años y ya acumula más de 60 años de trayectoria. Realizó su primera exposición individual en 1960. El maestro ha viajado a Europa y a otros lugares del mundo e incursiona en el muralismo con los murales, la historia del hombre y el proceso de Cristo. Él viaja a sí mismo a los Estados Unidos exponiendo en galerías en Nueva York y en Washington. Luego llega aquí a Canadá. En 1969 se establece en Montreal. Ingresa en la Universidad de Quebec, donde cursa estudios de arquitectura, pintura y escultura cerámica. Regresa a Europa para cursar estudios en la Escuela de Bellas Artes de París y en Kioto, Japón. Incursiona en un taller de dibujo oriental y durante los siguientes años produce obras fantásticas que ya podremos explorar en mayor detalle y expone a sí mismo en diferentes países. En 2011, en Ecuador, presenta la gran retrospectiva, en donde alcanza a exponer más de 600 obras que ilustran su trabajo de casi 6 décadas. En el 2014, recibió el Premio Nacional Juan León Mera, trofeo y medalla de oro por su extensa vida y obra dedicada al arte. Enseguida voy a presentar a la doctora Hilda Domínguez Legorreta. Esto de la tecnología requiere que abra yo otro archivo, pero muy rápidamente. Aquí está ya. Ella es licenciada en diseño gráfico por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, con especialización en diseño de materiales educativos y didácticos. Se especializó en fotografía durante varios años, estuvo al frente de un despacho de diseño gráfico y fotografía. Es también licenciada en Historia del Arte por la Universidad Iberoamericana, periodo en el cual colaboró en actividades académicas referentes al arte novohispano y la sociología del arte. Hizo su maestría en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con especialización en arte mexicano e internacional del siglo XX. Finalmente, tiene un doctorado en Historia del Arte en el programa de posgrado del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, con el tema Pintura Abstracta, que recibió mención honorífica. La maestra Domínguez colaboró en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México bajo la dirección del profesor Luis Millán Lozano, espacio cultural en el cual tuvo a su cargo actividades de investigación, curaduría, desarrollo de guiones curatoriales y difusión. Ha sido ella docente de la UNAM por más de 30 años.
Actualmente es profesora investigadora de tiempo completo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias, maestro. Quisiera cederle la palabra a la doctora Hilda para que inicie una conversación que estoy segura va a ser de gran interés y, bueno, pues una maravillosa experiencia con el maestro Basante. Adelante, Hilda. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por haberme invitado a participar en esta celebración tan justa que merece la obra del maestro Voroshilov Basante. Le agradezco profundamente tanto a la Embajada del Ecuador en Canadá como a la UNAM en Canadá el que nos haya hecho partícipes de este evento tan necesario para una obra y una trayectoria tan sólida como la es la del maestro Basante. Sin mayor preámbulo, quiero empezar comentando que una de las preocupaciones que están siempre presentes en la reflexión y en la postura crítica que el maestro Basante tiene y que vierte en sus obras, tiene que ver con la situación actual que nos rodea, con algo que él entiende como una crisis del humanismo, como una crisis en la comunicación. Entonces, maestro Basante, yo quisiera abrir esta conversación precisamente retomando esta reflexión. ¿Pudiera usted ahondar en estas ideas que usted tiene, estas preocupaciones que usted tiene en relación pues, a la sociedad, en cómo actualmente se está viviendo las relaciones interhumanas y cómo esto precisamente afecta a la obra y a la creación de su obra, maestro? Si hay algo que nosotros tenemos que entender, es la parte humana de los seres humanos, que es la parte más linda, algo que se ha perdido, la comunicación. Mire usted, con toda esta tecnología, hoy en día, cuando nosotros estamos en la mesa del comedor, la familia, ya es triste que no se pueda conversar, que no hay la sobremesa que había antes, que el padre conversaba con sus hijos. No, hoy el padre está con un celular, la madre está con otro celular, los hijos con unas tablets y ya nadie conversa. Todo es redes sociales. Es una tristeza. Mandan emoticones, ni siquiera se puede mandar una flor, ya no se da serenatas, ya no se da nada. El hombre se ha deshumanizado. Qué tristeza, ¿verdad? Así es, maestro. Y en este proceso, maestro, ¿cómo percibe usted la capacidad de contemplación? Porque usted, maestro, ha tenido una extraordinaria capacidad de contemplar el mundo, de contemplar la naturaleza. Yo sé que usted tuvo la experiencia, siendo muy niño, de vivir en las Galápagos, y ahí usted experimentó con todos sus sentidos, con toda la sensualidad que eso implica, el sentir el aire, la brisa marina, ver la naturaleza, las focas. Eso evidentemente desarrolló en usted una enorme capacidad, no solo de observación, sino de una extraordinaria sensibilidad hacia la naturaleza. Esta percepción, a partir de lo que usted nos dice, de esta crisis del humanismo, se ha perdido también en los públicos en general, en el público que contempla la obra de arte. ¿Cómo percibe usted, maestro, el acercamiento de los públicos, no solo a su obra, en general, al hecho artístico? Tengo una excelente memoria y todo mi arte es producto de mi memoria, porque yo no me he influenciado de los pintores para copiarles a los pintores, sino para aprender los secretos de su pintura, para ir a socavar, a encontrar los secretos perdidos que están dentro de esos cuadros. Entonces yo veo mucha historia del arte, las pinturas, y me recreo viendo las obras de sus grandes maestros, pero también viendo el mundo, viendo con mi memoria todos mis recuerdos, porque yo me acuerdo de todos los hechos que han pasado
por mi mente y todo lo que he mirado en mis 82 años de edad. La obra debe ser una obra honesta y que eso solo puede ser cuando es autorreferencial. El artista no puede dar lo que no ha vivido, lo que no ha conocido de primera mano. Entonces, yo encuentro que usted está marcado, maestro, por una enorme cantidad de viajes. Usted ha estado lo mismo en Tokio, que en París, que en Brasil, que en Canadá. Esta transhumancia, maestro, ha alimentado lo que usted mismo define para su persona. Usted es un hombre del renacimiento, usted es un hombre humanista. ¿Cómo ha contribuido estos viajes, asomarse a una cultura universal? ¿Cómo ha nutrido esto su obra, maestro? Bueno, a mí me ha nutrido totalmente, porque he visitado los museos, he visto las obras, he visto los paisajes. Hace poco estuve en China haciendo una exposición en China y fui, bueno, a recorrer la muralla china, a ver, a tocar, a palpar, a mirar todo, la ciudad prohibida, toda la dinastía Ming, las cosas, todo lo que uno puede ver, a entender y a olfatear, porque uno no puede inventar las cosas que no conoce. ¿Cómo podía pintar la nieve si no he pisado un nevado, si no la he tocado en el sentido del frío? Hay artistas muy atrevidos que se atreven a inventar cosas que nunca han visto y a hacer cosas que no han vivido. Entonces a mí me parece que lo más importante es que nosotros vivamos y pintemos. Yo, con la luz que ha entrado por mis ojos, esa luz tan maravillosa de mi país, porque el país en que nací, la cosa más hermosa es la luz. Nosotros tenemos una luminosidad impresionante, nos levantamos a las 6 de la mañana y nos acostamos siempre a la misma hora, siempre sabemos, ni siquiera necesitamos un reloj en el Ecuador, porque sabemos dónde es el mediodía, son las 9 de la mañana, todo, aquí es todo exacto, todo bello. Hay tantos microclimas, tantos paisajes hermosos, que cuando yo me fui a viajar por el mundo, llegué a entender que todo tenía en mi país, que aquí estaba todo. Todos los secretos que había buscado en el mundo los tenía en un contenido tan pequeño como es el Ecuador. Entonces, yo sí soy feliz de haber nacido en este país y haber desarrollado mi arte y mis sentidos, de haberles afinado tanto para hacer mi pintura. Muy bien, maestro. Esto que usted nos refiere, ¿verdad? El suyo ha sido un viaje largo, un viaje de los sentidos, podríamos decir. Y lo que usted nos comparte nos permite entender, comprender que el suyo ha sido un periplo que lo ha llevado de su origen a recorrer el mundo para finalmente regresar a su luz, a sus montañas, a su páramo. Yo sé que usted fue un gran montañista y que ahí nuevamente se alimentó de estos paisajes del Ecuador. Pero a mí me gustaría saber, maestro, porque yo encuentro en este aspecto que le voy a comentar un rasgo muy particular de su producción. ¿Qué pasa, maestro, con su relación con la pintura latinoamericana en general? Hay un movimiento importante de una gestación de la pintura identitaria, folclorista, regionalista, y yo en su obra, maestro, no encuentro mucho esa relación. ¿Nos puede hablar de esto? La pintura latinoamericana indigenista, folclorista, era un atractivo para todos los pintores, pero yo me sentí la necesidad de alejarme de esto, porque es una sombra muy, muy grande la que hacen estos pintores. Y los pintores jóvenes, los pintores que teníamos nuevas ideas, nos sentíamos aplanados por esa falta de luz, de claridad, que no nos permitían ver el sol de la creación, sino otra vez solamente de ese mundo
propio de aquí. Entonces yo sí busqué la pintura universal, yo quise ser universal. Entonces yo cuando leí El Quijote de la Mancha, entendí que es el universalismo, porque si es bien que Cervantes Saavedra escribió ese libro, pero ni siquiera ya es importante él, porque es un personaje tan universal, el Quijote, que se adapta a cualquier parte del mundo. Entonces, eso es lo que yo quise, buscar un mensaje, un lenguaje universal en la pintura. Claro. Y en este sentido, maestro, a mí me gustaría que usted, haciendo a un lado pues su modestia, ¿verdad?, nos pudiera compartir desde su punto de vista cuáles han sido las aportaciones a la historia del arte de su país, de América Latina y en general. ¿Cuál considera usted que son las aportaciones, el enriquecimiento que nosotros tenemos la fortuna de gozar a través de su obra, maestro? Bueno, yo primeramente le voy a explicar. Siempre busqué una organización matemática, geométrica, con una composición a partir de la regla de oro, a partir de una composición perfecta, poder hacer una pintura mía. O sea, porque yo comencé muy figurativo, he hecho todo experimentado, hasta que hice mi primer cuadro abstracto en 1980, el primer cuadro realmente abstracto. Y de ahí incursioné y tenía miedo de hacer un abstracto ambiguo, porque el abstracto ambiguo incluso lo tiene Picasso y algunos maestros. Entonces yo decidí romper estas tablas de esta ley artística y entrar, atravesar, meterme dentro de los árboles, pasearme por los vasos riberoleñosos y entrarme en las estructuras, en los tejidos, en las moléculas y en el universo. Entonces descubrí que necesitaba crear una caligrafía propia mía. Entonces yo he logrado hacer 220 caracteres de movimiento, que yo hago mis giros de muñeca, gestuales con mi cuerpo, y los repito para poder iluminarlo. O sea, no son casuales, son creados y matemáticos, porque claro, la gente puede creer que yo invento cada cuadro como una cosa, digamos, visceral. No, es muy cerebral y muy espiritual, muy de mi interior. Entonces siempre yo vi cuando, por ejemplo, Hartung hace su arte abstracto, Pollack, todos ellos, yo encontraba que se quedaban planos. Entonces yo quise aportar algo más bastante, la espacialidad, la pluridimensionalidad, inventado este término, pluridimensional, para poder venir con veladuras desde atrás hacia adelante, poniendo a veces ya como un cuadro terminado, volverlo a destruir con veladuras para volver creando luces, profundidades, poderlos entrar en un cuadro mío. Usted puede, cuando vea una obra mía, usted puede viajar al interior de mis pinturas. Esa es la parte que he aportado yo y creo que he aportado al arte abstracto. Y sí creo en eso, siento orgulloso, bajo mi sencillez, humildad, yo soy muy orgulloso y muy vanidoso de lo que hago. Cierto, maestro, y además, pues tiene toda la razón de sentirse orgulloso de una trayectoria tan sólida, en la que yo encuentro además, maestro, una sorprendente unidad. Unidad, porque a pesar del hecho, o más bien habría que decir, dada la variedad de temáticas que usted ha explorado, porque usted ha trabajado desnudo, de una manera constante, ha trabajado animales hechos en caligrafías de una manera sorprendente. Usted ha ido retratando las ciudades laberínticas
y también las selvas por donde usted caminó en su juventud, los puertos, es decir, su universo temático es un abanico amplio, vasto, que merece ser documentado y merece ser sistematizado en estudios posteriores, que yo dejo aquí anotada esa necesidad. Pero también cuando uno se acerca a su obra, maestro, uno encuentra una sorprendente unidad interior. Y yo creo que eso se debe precisamente a que usted ha podido desarrollar un vocabulario, una sintaxis visual que se vierte en cada una de sus obras, maestro. Y yo le comentaba en algún momento que los grandes maestros de la historia del arte comienzan siempre figurativos y terminan siendo abstractos, porque en este proceso que ustedes van viviendo, se dan cuenta en algún momento que la abstracción, la figuración no es suficiente. ¿A usted le pasó esto, maestro? Bueno, sí me ha pasado, pero le voy a ser sincero y voy a contar mis secretos. Porque yo tengo 80 cuadros figurativos que los he guardado sagradamente en mi casa y que los he seguido pintando y recreando. Porque una de las cosas que yo me di cuenta en la vida, que yo tenía una mente muy genial, un cerebro muy especial, pero no era hábil. Yo he tenido que superar mi inhabilidad. O sea, yo no era hábil, porque me di cuenta de esto cuando yo daba clases en una universidad. Les decía a mis alumnos, yo les tengo miedo a los hábiles, porque los hábiles no saben crear, solo copian. Es como el músico al oído. Si no sabe la matemática de los sonidos, si no puede hacer todo matemáticamente y muy bien hecho, no sabe hacer música. Entonces los pintores tenemos que aprender a ser sistemáticos, aprender todas las cosas, todas las unidades de la forma para poder crear. Entonces, usted puede ver cientos de cuadros abstractos míos, nunca me repito, porque siempre será una obra diferente. Y lo mismo mis obras figurativas. Pero yo he tenido unos grandes problemas, por ejemplo, que al principio, alguna vez un crítico que se llamaba Hernán Rodríguez Castelo dijo, Voroshilov Basante oculta las manos porque no sabe pintar manos. Y es verdad. Yo estoy todavía aprendiendo a hacer manos. Estoy aprendiendo a pintar. Estoy aprendiendo. Entonces, voy hacia atrás, regreso y siempre estoy paseando mi vida artística por el pasado, por medio pasado y me voy al futuro. O sea, yo no he camino, yo puedo ir y regresar, porque esto me di cuenta en un mural que estoy haciendo ahora en la universidad, en la UTE, que se llama La historia de la humanidad y la historia del mundo. Y viene desde el Big Bang, el desarrollo del hombre, la evolución del hombre, hasta las últimas cosas espaciales que se van a hacer en un espacio pequeño. ¿Y para qué usé esto? Calculé con el tensor de Einstein la relatividad para viajar por el tiempo. Y eso estoy haciendo. Entonces yo hago eso en mi vida. Yo viajo en mi pasado, me acuerdo de las cosas, nunca me olvido. Porque yo ya soy bisabuelo, abuelo, tengo hijas, tengo familia en Canadá. Yo me he casado algunas veces y he recorrido, pero nunca me olvidan las personas con las que he vivido. Siempre tengo una enorme amistad. Nunca me he peleado, nunca he renegado de las cosas que he sufrido, porque eso son parte de mi historia y parte de mi vida. Ya estoy pensando en mi nuevo cambio, porque yo me he ido de aquí hacia adentro, al interior del cosmos, y ahora tengo que regresar del cosmos otra vez a la Tierra. Exacto. Esa era mi pregunta para ir cerrando, maestro. ¿Qué le falta hacer? ¿Qué sigue? Esto que le estoy diciendo, porque yo tengo que ver la forma en que de adentro me vengo hacia afuera, porque me ha dado una gran... Yo me he dedicado mucho a la geometría fractal, a la matemática cuántica, me gusta mucho la filosofía, porque yo había leído a Kant
a los 18. Bueno, yo me leí todos los clásicos rusos a los 15 años. A los 18 estudié a Kant. Pero para poder entender a Kant tuve que entrar en Bertrand Russell, entonces me he ido a Cox y en un momento dado he estado con Nietzsche, entonces ya he vivido el mundo de las utopías del pensamiento. Entonces yo creo que hoy en día lo más grave que puede ocurrir, que se parecen las doctrinas del mundo, sean estas comunismo, cristianismo, lo que sea, todo lo que lleva al dogma se termina opacando el pensamiento de búsqueda. Yo soy un buscador, un pensador. Todos los días cambio. Uno tiene que cambiar los valores, porque los valores esenciales los llega uno a ser, pero los valores son cambiantes y las personas tienen que cambiar. Por eso es que las grandes revoluciones del mundo se han enfrascado, se han destruido, porque han sido al principio sueños maravillosos que luego han vuelto a lo mismo, a la misma destrucción, se han vuelto dogmáticas y en el momento que caemos en el dogma, nos terminamos. Pues maestro Basante, quiero decirle que ha sido un verdadero privilegio poder escuchar de su voz todas estas ideas que subyacen en su creación, en su actividad creativa. Creo que este esfuerzo que se está haciendo es algo que mínimamente merece su obra, su trayectoria tan sólida y espero que este sea solamente una de las actividades que se puedan llevar a cabo en torno a su importante obra que exige ser documentada y estudiada a mayor profundidad. Muchas gracias, maestro Basante, y le dejo la palabra entonces a la doctora Alicia Mayer para que cierre esta conversación. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctora Domínguez. Ha sido interesantísimo escuchar al maestro Basante en esta plática virtual. Yo, en lo personal, he aprendido muchísimo de esta experiencia de vida, de esta experiencia del maestro como artista, como ser humano. Es todo un testimonio, maestro, el suyo. Y concuerdo con la doctora Domínguez en que su obra merece ser reconocida, merece ser estudiada y merece ser difundida. Es una pena que no hayamos podido tener el privilegio de contar con esa exposición de manera presencial en nuestro recinto de la UNAM en Canadá. Hubiera sido todo un orgullo estar ahí presenciando, el poder ver sus obras y poderlas comentar con usted. Yo destaco sobre todo la originalidad de su trabajo, que es el eje por el que yo me iría en un estudio de historia del arte, de estética, de iconografía, no sé cómo llamarle, pero yo animo a las personas que son de esa especialidad a que puedan mirar más de cerca su obra y poderla proyectar. Esta obra que vamos a ver virtualmente, maestro, solo para preguntarle una última cosa, ¿cuál sería el eje de esta exposición en lo particular? El arte abstracto. Bien. Bueno, pues eso lo vamos a dejar para que las personas que van a ver esta exposición virtual puedan, pues, así aprender en el sentido de tomar, hacer nuestro ese trabajo suyo. Yo le quiero agradecer muchísimo este tiempo que nos ha dado para explicarnos esa trayectoria de vida, maestro. Muchísimas gracias a usted, a la doctora Domínguez, a todo el equipo de la Embajada del Ecuador y de la UNAM Canadá por hacer posible esta presentación virtual.
Los inicios. Voroshilov Basante lleva toda la luz del mundo en su mirada, todos los paisajes, los crepúsculos y los amaneceres. Impresas en su alma van sus montañas, sus ciudades, sus mujeres. Los fuertes vientos que ensortijaban sus cabellos en las playas de la isla Isabela, en las Galápagos, susurraron al niño Voroshilov que solo en la naturaleza está la verdadera maestra de la creación, siempre diversa, renovada y vital. Y ella, su gran maestra, le enseñó a veces con gentileza, a veces con arrebato, que solo a través de una profunda conexión con sus sentidos podría captar al mundo. Y fue cierto, desde niño captó la sensualidad del paisaje y de los colores, de las texturas y las formas. Con empeño y atención, fue descubriendo a lo largo de los años que su maestra jugaba un doble juego. Del equilibrio de la geometría fractal presente en múltiples formas de la naturaleza, esta daba un giro inexplicable, sorprendente, intempestivo, hacia el caos y el desorden. De ahí los ejes de su obra, orden y caos, caos y orden, que el artista se ha afanado no en controlar, sino siquiera en mínimamente comprender. A partir de este doble eje, es factible visualizar la totalidad de la obra del maestro Voroshilov como un sistema dinámico en sí mismo, que en ocasiones presenta una normativa estética clara para pasar súbitamente a todo tipo de variaciones impredecibles. A través de su obra, este artista no solo nos comunica su necesidad expresiva, vertida en el contenido sensible de sus obras, sino sobre todo nos entrega su interpretación del mundo. De este modo, su pintura se transforma en vía para el conocimiento. La vocación artística maduró en Voroshilov apenas pasada la infancia. Comprendió entonces que era necesario emprender el viaje. Este comenzó hacia 1958, cuando con el carácter y sed de aventura que lo ha caracterizado toda su vida, encontró los medios más diversos para llenarse del mundo y sus paisajes, caminar sus laberintos en ciudades tan distantes como Marsella o Río, al principio sobreviviendo del oficio del retrato inmediato en plazas y cafés. Casi sin darse cuenta, el joven Voroshilov construía su propio sistema estético, base de una obra híbrida, dada la confluencia de variadas influencias sintetizadas a través de la sensibilidad y pensamiento visual del pintor ecuatoriano. La voluntad creadora de Basante se combinó constructivamente con su sed universalista. Sin darle nunca la espalda a su entrañable tierra de origen, abrevó de las corrientes plásticas de la posguerra: abstraccionismo, expresionismo abstracto, informalismo, surrealismo, mezclado con el recuerdo de la exuberancia y sobreabundancia latinoamericana, todo filtrado por su inagotable imaginación. ¿Será por ello que la pintura de Basante es amplia, generosa, desbordada? A través de un oficio largamente depurado, visible en obras de extraordinaria factura, Basante va dejando tras de sí la huella de su presencia, a veces con trazo agitado, violento, azaroso, y en otras ocasiones, tras profunda especulación estética, por medio de delicadas veladuras, aplicadas con el más fino de los pinceles, logrando con ello las más sutiles densidades matéricas y los contrastes de luz más profundos.
El viaje hacia su interior. Si bien la trashumancia de Basante le ha llevado a las más variadas latitudes, el recorrido que ha emprendido hacia el interior de sí mismo ha sido indudablemente el de mayor importancia para él y para nosotros. En cada acto creativo, el pintor ha ido desvelando primero para sí el misterio, el secreto del arte, y al hacerlo, nos lo ha revelado también a nosotros. El suyo es un proceso de autoconocimiento, liberador de las fuerzas primordiales, esto es, las creativas, a través de las cuales él y nosotros de su mano alcanzamos la plenitud de la experiencia estética, que no es otra que la del gozo puro que nos provoca la contemplación de su obra. Esta obra, me refiero por ahora a la más reciente, es resultado de un proceso natural en el devenir de la trayectoria del maestro. Para llegar a la sorprendente esencialidad de estas obras, el arte de Basante hubo de experimentar una larga depuración, con valles y crestas en las que exploró a profundidad diversas temáticas en el lenguaje figurativo. La virilidad, vitalidad y dinamismo de sus caballos solo se ve equiparada a la profunda sensualidad, erotismo y delicadeza de los cientos de cuerpos femeninos que, a fuerza de recorrerlos con los ojos y la imaginación, es capaz de reproducirlos de memoria. El paisaje natural y urbano, con sus densidades y laberintos, el incesante movimiento de embarcaciones y puertos, y sus experiencias murales a gran escala, contrastadas con la intimidad y cercanía del dibujo y el grabado, todo ha sido reelaborado, más bien reconceptualizado, cuando el maestro sintió la necesidad de trascender poco a poco, casi inadvertida pero inevitablemente, los lenguajes figurativos, para entregarse al gozo de la línea liberada, al deleite del trazo caligráfico de raigambre oriental, al azar de manchas y escurrimientos incontrolados, al juego lúdico que es todo acto creativo, en síntesis, a los lenguajes abstractos. La pregunta angustiosa era entonces, ¿cómo transmutar la apariencia de la luz ecuatoriana, siempre profunda, diáfana, atmosférica, en una pura sensación? ¿Cómo trocar la humedad de ríos y lagos del páramo en una pura emoción? Todavía más, ¿cómo traducir la aspereza de las montañas y el olor de la leña quemada que en tantas caminatas el montañista Basante guardó en su memoria en una pura expresión? Con una determinación sorprendente y renunciando una y otra vez al peldaño de oro, aquel que conquistan los artistas tras largos años de esfuerzo y que significa, por fin, el éxito comercial, Voroshilov reemprendió el camino desde otro punto de partida, la abstracción. Paulatinamente, las formas de Basante dejaron de ser caballos, casas o cuerpos. Fueron entonces esencializados, insinuando su existencia a través de las formas dinámicas, inacibles y puramente pictoricistas que hoy pueblan los lienzos del maestro. Su abstracción hoy. En sus investigaciones plásticas recientes, el espacio es el elemento determinante, ya que es en este componente compositivo en el que se configuran
los vacíos por los cuales se desplazan formas envolventes, dinámicas, que se manifiestan en pleno desarrollo. En las obras de Basante, el espacio es planteado como un campo de fuerzas, en el que la tensión entre formas y vacío se ve intensificada por la densidad cromática de las primeras. Es evidente el esfuerzo del pintor por recrear un espacio tridimensional, en el cual las formas se expandan libremente, sin encontrar oposición alguna en su dinámico vaivén. Estas formas ondulantes, orgánicas e irregulares, que se entrelazan y se enroscan entre sí, flotan libremente en los espacios abiertos y generosos y son modeladas por la materia pictórica al momento de su ejecución, determinando la configuración abstracta que caracteriza el universo iconográfico de Basante, perfectamente diferenciable de cualquier otra propuesta. El diálogo matérico-textural determina la velocidad de desplazamiento de las formas en el espacio, ya que así como hay formas apenas insinuadas por fluidos y ligeros toques de pincel, lo que genera formas translúcidas, ligeras y vaporosas, las hay, por otro lado, de mayor densidad matérica y por ello de menor dinamismo. De todos estos elementos que juegan libres en el espacio basantesco, es la luz la que posee un papel protagónico en la imagen. Al descomponerse en cientos de reflejos, la luz favorece la apariencia curva y convexa de las formas. Asimismo, crea las distintas atmósferas, únicas en cada obra del maestro, y que son el resultado de los efectos lumínico-cromáticos que moldean gentilmente la materia al ser aplicada. Es gracias a estos fenómenos luminosos que diferenciamos una atmósfera marina, donde las olas se agitan rítmicamente y con suavidad, de una selvática, obras en las que nos toca desbrozar el camino hacia su interior y descubrir el tesoro que ocultan. La luz se filtra a sí mismo por los huecos que el pintor distribuye equilibradamente. Es a través de ellos que surge diáfana, clara, la luz primordial. En todos los casos se trata de una luz íntima, envolvente, crepuscular, casi podría decirse mística. A través de un intenso expresionismo cromático, Basante confiere solidez volumétrica a sus formas, empleando, antes que nada, generosas líneas curvas que establecen estrechos juegos visuales con el color. En ocasiones, el maestro elige partir de una paleta atenuada y armónica, lo que favorece transiciones graduales y sutiles. Pero hay también obras cuyo sentido emotivo se encuentra en la estridencia de brillantes colores y contrastes profundos que, además de acentuar el volumen de las formas, explotan como anunciando el júbilo que el pintor experimenta al momento de la creación, que no es otra cosa que la emocionalidad vitalista que el pintor deja en cada una de sus creaciones. En estas creaciones están sintetizadas toda la experiencia y conocimientos pictóricos, dibujísticos, escultóricos y arquitectónicos de Basante. En efecto, a pesar de que a primera vista estas imágenes pudieran parecer paisajes caóticos, lo cierto es que ahí, de modo subyacente, se encuentra su amor por la geometría, por la matemática del dibujo y por las estructuras normativas que evitan que la imagen devenga en anarquía total. La suya es una obra especulativa, dilatada, enriquecida a lo largo de los años y que hoy se entrega en perfecto equilibrio y madurez. Los paisajes internos, porque provienen de sus mundos interiores y de su imaginación, en la obra más reciente de Voroshilov,
nos devuelven su mirada limpia, luminosa, siempre asombrada ante el mundo. Y en tanto que comunicante, el pintor no duda en acentuar esta cualidad de sus obras al incorporar grafías, casi palabras, último código compartido y referente conceptual entre el espectador y su obra. La extraordinaria factura de las obras del maestro Voroshilov se basa en una depurada técnica, en la cual lo mismo emplea la espátula, el pincel o la brocha, instrumentos con los que en ocasiones genera haces de gruesas pinceladas que registran la soltura y seguridad de un gestualismo vital, pero también el control de la aplicación al pincel del más refinado detalle. Al revelarnos su intimidad, Vasante se entrega totalmente, sin reservas, a través de su obra a quienes la contemplamos. A través de ella descubrimos los paisajes impresos en su memoria, recorremos el mundo, sus mundos, de su mano y accedemos a un multiuniverso. En Vasante no podemos hablar de un único universo, poblado de espacios infinitos, abiertos a tiempos y presencias inéditas. Ávido lector, lo mismo de filosofía que de literatura científica, a Voroshilov Vasante no le gustan las exposiciones retrospectivas, ya que para él representan el fin del viaje. A sus 81 años y con más de 6 décadas de un trabajo ininterrumpido que ha generado una vasta y consistente obra que no solo ha enriquecido el patrimonio cultural del Ecuador, sino del mundo, el maestro se encuentra listo para renunciar nuevamente al peldaño de oro y volver a empezar. Lo hará, sin lugar a dudas, con la pasión renovada, esa que solo puede provenir de la libertad de crear.